Hola, hola, ¿nos escuchan por ahí? Hola, sí. Hola, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Disculpen por los inconvenientes técnicos, hubo ahí una pequeña confusión con el tema del Zoom, pero ya estamos aquí. Vamos a darle unos momentos a las demás personas que se vayan conectando para empezar. Buenas tardes. Por favor, acuérdense de poner mute en sus micrófonos. Después tendremos una ronda de preguntas al final. Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo meetup de la comunidad de prácticas de Frontend. Mi nombre es Juan Carlos Llovera Cruz y estoy aquí para darles la bienvenida. Gracias por tomarse un poco de su tiempo en el día a día en el trabajo para poder escucharnos. El día de hoy está con nosotros el famosísimo Alan Buscaglia a hablarnos de un tema muy interesante en cuanto a Angular, un push, chain detection y view encapsulation. Ok, Alan, sin más que decir, te cedo la palabra. Ok, perfecto, gente. ¿Cómo andamos? Espero que se esté viendo bien. Nuevamente, cualquier duda se van a dar luego de la charla, ¿sí? Guárdense en todas las preguntitas. Y bueno, la idea de hoy es ir viendo algunas cositas que vemos en el día a día, pero que por ahí no sabemos cómo aplicarlas, ¿sí? Y recordando un poco, vamos a hacer un poquito de recordatorio sobre qué fue lo que fuimos viendo, ¿sí? En la clase anterior, lo vamos a relacionar con lo nuevo y le voy a dar algunas técnicas en Angular de buenas prácticas para poder mejorar la performance. Entonces, primero de todo, la charla de hoy va a ser acerca de lo que es on-push, chain detection, view encapsulation, orientado a Angular. Bien, entonces, lo primero que vamos a encontrar, sí, es que tenemos que ver nuevamente algunos conceptos antes de poder empezar la charla. La anterior vez estuvimos viendo algunos. Acuérdense que la charla del día de ayer fue en cuanto a lo que es el Virtual DOM, Shadow DOM, ¿sí? Cómo se manejan las zonas de Angular. Y como esto está relacionado, vamos a hacer un breve de los conceptos más importantes para esta clase. Primero de todo, vamos a hablar nuevamente de qué es el Change Detection. Cuando hablamos de Change Detection, estamos hablando justamente de ver cómo se realizan los cambios en el modelo y que esos cambios se vean nuevamente en el DOM, ¿sí? Nosotros habíamos visto que el Virtual DOM lo hace de una manera, el Shadow DOM lo hace de otra, y vamos a repasar un cachito así rápido. Entonces, nuevamente, realizamos un cambio en el modelo, la idea ¿cuál es?
que se actualice en el DOM, ¿sí? Que se pueda ver, que se pueda, digamos, visualizar ese cambio. Ahora, también hemos visto que el DOM era una estructura, lo podemos pensar como un JSON, ¿sí? Tiene una cierta estructura, y que da aparte una interfaz, una API, para poder hacer modificaciones sobre la misma. Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre el DOM, se pueden hacer modificaciones que son muy específicas, ¿sí? Que la idea sería, ok, dentro de lo que sería este DOM, necesito encontrar tal lista y agregar un nuevo elemento a la misma. Si nosotros tenemos que agregar 5 elementos a esa lista, es mucho más eficiente, en vez de hacer cambio, renderización, cambio, renderización, cambio, renderización, directamente ir y hacer todos los cambios y una vez que esto termine, se renderice. Eso es justamente lo que hacía el Virtual DOM. El Virtual DOM era una copia del DOM en el cual nosotros íbamos a hacer todos los cambios y una vez que terminemos, recién ahí se va a hacer una comparación entre el DOM original, la copia del DOM virtual, se van a ver los cambios y esos mismos son los que se van a modificar. Luego teníamos el Shadow DOM, ¿sí? Que, como había dicho también en la anterior clase, son cosas diferentes, aplican a cosas diferentes. El Shadow DOM es un método, perdón, digamos, es una práctica que se aplica muchísimo en lo que es Angular, ¿sí? Se aplica en el día a día y también se aplica en cualquier framework de componentes. Cuando nosotros hablamos de un framework de componentes, estamos hablando, por ejemplo, de React, Vue, Angular, en los cuales nosotros vamos a dividir nuestra aplicación en diferentes componentes que ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser lo más independientes posibles, lo más pequeños de funcionalidad posible, para que estos puedan ser reutilizables y también sea mucho más fácil testearlos. Entonces, el Shadow DOM trata de hacer eso, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? En vez de tener un DOM entero, nosotros lo que vamos a tener es un DOM que va a contener subDOMs, ¿sí? Entonces, cada uno de estos subDOMs pueden a su vez contener otros subDOMs y así. La idea es poder sectorizar nuestro DOM y que los cambios se produzcan solamente a ese nivel interno, ¿bien? O sea, que sean totalmente independientes. Ahora, en Angular existe algo que se llama el View Encapsulation y que va a presentar 3 tipos distintos, ¿sí? Vamos a empezar por el primero. El primero es que no tenga encapsulación de vista, ¿sí? View Encapsulation, none. ¿Qué quiere decir esto? Como dice aquí, volvimos en el tiempo. Esto prácticamente es, no vamos a hacer ningún tipo de encapsulamiento en nada en cuanto a nuestros componentes y todo cambio que nosotros hagamos va a afectar al root, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿para qué se utilizan más que nada los View Encapsulation? En Angular lo vamos a utilizar para todo lo que es CSS, ¿bien? Para todo lo que es CSS. Entonces, nosotros, por ejemplo, si nosotros hiciésemos un style, ¿sí? Un archivo style, ese archivo lo aplicamos en un componente y este no tiene encapsulamiento de vista, automáticamente ese style se va a ver en el root. Y cualquier compañero, ¿sí? Cualquier hijo, padre, etcétera, va a verse influenciado por el mismo. Por ejemplo, si estileamos un H1, se va a estilar de esa manera para todos los H1. Entonces, otra forma para que esto no pase es como lo hace Angular normalmente. ¿Sí? Es Shadow DOM, pero con una vuelta de rosca. El View Encapsulation Emulated es la manera default en que Angular va a realizar sus cambios, ¿sí? ¿De qué manera se va a hacer? Va a crear un nuevo template, ¿sí? Vieron que cada componente viene asociado con su template, con sus estilos, etc. Pero no va a seguir el Shadow DOM tan al pie de la letra. El Shadow DOM directamente hace el componente de manera isolated, ¿sí? Lo va a dividir, lo va a separar del resto. Con Emulated, la diferencia que vamos a tener es que cada cambio que nosotros hagamos no solamente va a influenciar al componente donde pongamos este tipo de vista de encapsulamiento, sino que también va a afectar a sus hijos. ¿Bien? Entonces, vamos a generar una jerarquía en la cual el componente y sus hijos se ven influenciados por este tipo de encapsulamiento. Y luego tenemos el View Encapsulation Native. Esta imagen viene justamente con
una explicación, que es, ¿te imaginas un mundo donde se use solamente el Shadow DOM? El Shadow DOM es como la forma perfecta, ¿sí?, de dividir las cosas. ¿Cuál es el tema? No todo browser soporta Shadow DOM de manera nativa, ¿ok? Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Shadow DOM surge, como habíamos visto al principio, para poder sectorizar lo que son los archivos de CSS y que estos solamente influencian a un determinado componente. Cuando esto se empezó a utilizar cuando empezaron a aparecer lo que eran los web components, ¿sí? Angular, Reactive View, prácticamente vivimos por los componentes. Entonces, este tipo de encapsulamiento que estamos viendo aquí es una forma diferente, ¿sí?, de poder ir controlando estos mismos. Entonces, ahora, ¿qué técnica tenemos para detección de cambios? ¿Sí? Porque por un lado estuvimos hablando de lo que es el Shadow DOM, vimos que podemos encapsular nuestra vista, ¿sí?, nuestros DOMs, lo podemos ir encapsulando, pero ahora vamos a ver algunas técnicas y algunas recomendaciones que yo les voy a hacer para controlar la detección de cambios en Angular. Hay una verdad, que es que Virtual DOM es más rápido y eficiente a nivel de benchmarks que Angular, ¿sí? Si van a ver benchmarks en cualquier lugar, van a ver que Angular está un poco atrás. Ahora, una ventaja que tenemos con Angular es que nosotros podemos controlar casi todo lo que pasa en Angular. Bien, entonces, nosotros siempre, gracias a la cantidad de herramientas que se poseen, podemos controlar mucho nuestra aplicación y customizarla para hacerlo lo más performante posible. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con Angular CLI, por ahí se han visto que podemos controlar directamente hasta las formas de compilación que tenemos con Angular, ¿sí? Por ejemplo, utilizar AOT, Ahead of Time, en vez de Just in Time. Optimizar el bundle, optimizar la compilación, ver si podemos usar un source map o no podemos usar un source map, ¿bien? Todo ese tipo de cosas impactan la performance, ¿sí? Aparte de impactar a nivel producción. Entonces, nosotros, como podemos controlar casi todo, también vamos a poder controlar la manera en que nosotros hacemos detección de cambios. Esta detección de cambios siempre va a estar influenciado por lo que son las zonas de Angular. Como hemos visto en la clase anterior, las zonas de Angular hacen referencia a que cada uno de los componentes donde nosotros estemos ubicados va a tener un detector de cambios. Y la idea de Angular es que cuando se cree algún tipo de modificación o directamente se detecta un tipo de evento que determine que ha habido un cambio, Angular lo que va a hacer es directamente llamar a la aplicación, ¿sí?, y correr todos los detectores de cambio de los otros componentes. Ahora, hay formas de esto simplificarlo. En cierto sentido, si nosotros dejamos Angular como está, y digamos que en cualquier parte de este árbol que estamos viendo se genera un evento de cambio, todo el árbol se verá afectado y se va a buscar justamente todos los cambios para renderizarlos. Problemática número 1. ¿Realmente necesitamos que siempre toda la aplicación se renderice? No sería así. Claro ejemplo, trabajamos con módulos lazy loading. ¿Ok? Lazy loading es una muy buena forma de dar seguridad a la aplicación, como también performance, ya que los bundles que nosotros vamos creando se van cargando de manera por necesidad y no se van a cargar porque sí, ¿bien? Como para que estén siempre listos. Entonces, una de las cosas que podemos facilitar con eso es justamente poder controlar, en cuanto a la detección de cambios, qué cosas se van a renderizar, ¿bien? Pero vaya un temita, una vez que ya estén cargadas, se va a seguir haciendo la detección de cambios. Entonces, eso no nos sirve. Nosotros lo que tendríamos que tratar de hacer es controlar el flujo de información, ¿sí?, que siempre va desde abajo hacia arriba, y tratar de ver la forma en que solamente se trate de detectar cambios de aquellas cosas que a nosotros nos interesan, ¿sí? No que Angular se encargue de ver en toda la aplicación, recorrer todas las zonas, detectar cambios, ¿sí?, y hacer la renderización, porque hay muchas veces que no va a haber cambios. Por ejemplo, tenemos dos módulos diferentes como vemos acá. Tenemos una rama izquierda y una rama derecha. Vemos que la rama izquierda no tiene nada que ver con la rama derecha, ¿sí? Son funcionalidades totalmente apartes que están separadas entre sí.
y se genera un cambio en la rama derecha. ¿Es necesario que la rama izquierda se entere y también corra una detección de cambios por algo que por ahí ni siquiera le afecta? Entonces vamos a ver cómo solucionar estos temas. Tenemos diferentes cambios, ¿sí? Detección de cambios. Lo que vamos a ver es una recomendación mía, que es utilizar la que se llama onPush, ¿sí? Este change detection ustedes lo van a poner por componentes y tiene una particularidad. En vez de detectar cambios a nivel de lógica de negocios, ¿sí? Por ejemplo, ustedes crean una función dentro de su componente y esta modifica una propiedad que está, digamos, en el componente, ¿sí? Clásico, tenemos un contador, creamos una función que sume 1 al contador y ¿qué hace eso? This.counter más, por ejemplo. Bueno, eso no lo va a anotar, ¿sí? Porque no le interesa. La detección de onPush se va a utilizar siempre y cuando nuestro componente trabaje únicamente con inputs, ¿sí? Cada vez que se genere una modificación en cualquiera de nuestros inputs, va a correr una detección de cambios. De la misma manera, cada vez que en el DOM se genere un evento, por ejemplo, clic, ahí va a correr una detección de cambios. Si nosotros, por ejemplo, hacemos enshOnInit, llamamos a this.aumentar counter más 1, ¿sí? ¿Eso qué va a hacer? Nuevamente this counter más. Cuando hagamos eso, no va a haber un cambio, no lo va a detectar. Ahora, si nosotros incluimos esa funcionalidad en un botón en el DOM y la llamamos mediante un clic, ahí sí, ¿sí? Ahí sí se va a hacer una detección de cambios y ahí sí va a correr lo que sería la estrategia onPush. ¿Qué diferencia vamos a ver? Podemos ahora ramificar nuestra detección de cambios, ¿sí? Solamente va a ver lo que nosotros queremos que vea. ¿Hay problemáticas? Sí, hay problemáticas. Por ejemplo, lo que acabo de decir, si nosotros estamos haciendo una funcionalidad que queremos que modifique nuestras propiedades, por ejemplo, llamamos una funcionalidad en enshOnInit para actualizar nuestras variables, tenemos problemas, porque no están siendo detectados los cambios. O más aún, si nosotros como un input no se modifica la referencia al elemento, tampoco se va a dar cuenta. Porque hay una realidad que existen, digamos, detecciones que son dos. Una es una detección superficial y hay otra que se llama una detección profunda, ¿sí? ¿Qué diferencias hay? Digamos una cosa, que nosotros estamos, sí, este va a ser el mejor ejemplo. Digamos que nosotros creamos una variable, la creamos con const persona igual y ponemos un objeto con dos propiedades, nombre y apellido. ¿Alguna vez notaron que si nosotros queremos reemplazar ese const persona por otra cosa, TypeScript no tiene un error? No dice, no, esto es una constante, no podés reemplazarlo. Pero también vieron que si nosotros hacemos persona.nombre igual a algo, ¿eso sí lo toma? Y eso es justamente un muy buen ejemplo para lo que es la detección bien simple y una detección profunda. Una detección simple va a ver solamente que la referencia a memoria de esa variable sea modificada. Por ejemplo, si nosotros ahora a esa persona la igualamos a un nuevo objeto, estamos creando una nueva referencia de memoria, y como es una nueva referencia, ahí sí detecta que hay un cambio por un input. Por ejemplo, ahora, si nosotros usásemos una comparación más profunda, por ejemplo, tenemos un arreglo e incluimos un nuevo elemento a ese arreglo, si no usamos una comparación profunda, eso no va a servir, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Inmutabilidad. Vamos a hacer siempre referencias, pero nuevas referencias a memoria. La idea es poder hacer siempre una modificación, ¿sí? Pero a la referencia de la memoria y no al objeto en sí. No se modifican los arreglos, no se modifican los objetos, se reemplazan, ¿sí? Por cosas nuevas, por nuevas referencias a memoria, ¿ok? Es mucho más performante, como habíamos hablado al principio, modificar una referencia en memoria que ir haciendo modificaciones sobre los objetos. Porque es mucho más simple decir, bueno, esta lista se reemplazó por esta, hace una detección,
que decir, ok, se modificó un elemento en este arreglo, fíjate si alguno de los otros elementos se ha modificado y compararlo. Bien, es otro tipo de detección un poco más pesada, menos performante. Entonces, por eso es que, en mi caso, siempre recomiendo tratar de utilizar programación funcional junto con inmutabilidad. Bien, entonces, ahora vamos a tener otro problema. Digamos que nosotros ahora nuestro input no es cualquier input, no es una variable, es un observable. Bien, ¿cómo vamos a hacer para avisar que nosotros nos suscribimos, por ejemplo, nos suscribimos a nuestro observable, y se emite un cambio, ¿sí? Se emite un nuevo valor por el observable. Por ejemplo, estamos esperando información del usuario, y el usuario va y cambia sus datos. Todos aquellos que estén suscriptos al observable del usuario tendrían que enterarse de esto, obtener la nueva información y, por ejemplo, si modificó el nombre, que en nuestros componentes se renderice ese nuevo nombre. Para esto, vamos a hacer algo muy lindo, ¿sí? Que es lo siguiente. Si nosotros vemos aquí, este árbol así vacío, es cómo sería nuestro input si fuese un observable. Bien, en ningún lado existe, ¿sí? Tenemos una ramificación vacía. Entonces vamos a hacer una vueltita de rosca. Algo que podemos hacer es utilizar la referencia al detector de cambios, se puede utilizar como lo ven aquí como una dependencia, así en el constructor, y podemos llamarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver este código primero, ¿sí? Es un input que viene como un observable, ¿sí? Es una variable que es un observable, y después tenemos un contador que está igualado a 0. Luego nos suscribimos a este observable, y automáticamente cuando llega un valor, vamos a hacer contador más. Hasta ahí está todo bien, perfecto. Pero ¿qué dijimos? Si nosotros llamamos a una función dentro del engine init o en alguna otra función y se modifican nuestras propiedades, hasta que el input no se modifique o hasta que exista algún evento por el medio del DOM, no se va a enterar, no se va a correr una detección de cambios. Entonces, nosotros le vamos a decir qué es lo que nos interesa. Si nosotros llamamos a la referencia del detector de cambios, ¿sí? Y hacemos un mark for check, lo que vamos a estar diciendo en verdad es, ok, yo soy este componente y necesito que cuando esta suscripción digamos, reciba algún tipo de valor, yo quiero que hagas una detección de cambios, ¿sí? Entonces, va a ser un camino desde ese componente hacia el root de la manera más directa posible. Y eso se va a ver algo como esto. ¿Ven ese camino en blanco que tenemos ahora en nuestro árbol? Bueno, ese camino en blanco es el camino que van a llevar los datos, ¿sí? Desde ese componente. Entonces estamos diciendo que ahora mi detección de cambio va a ser solamente por esa ramificación y que va a correr cuando se ejecute esa suscripción. Y cuando esta se ejecute, vamos a hacer la detección de cambios y vamos a renderizar nuestros componentes, ¿sí? ¿Por qué se utiliza esta jerarquía de árbol? Porque generalmente el padre, ¿sí? Tiene, por ejemplo, desde el padre compartimos información al hijo, el hijo le comparte información a su hijo, y esa escala, en algún momento tenemos que ir a hacerlo, tenemos que llevar esa información, ese flow de data, ¿sí? Para el root, para poder transmitirlo y renderizarlo, y verlo, ¿sí? Acuérdense en que nosotros en Angular, el root es el app component, y el app component, ¿qué tiene adentro? Un router que llama a diferentes componentes, y a medida que los vamos utilizando, se agregan nuevos componentes, y más componentes, y más componentes, y más componentes, y ahí tenemos el Showdown emulado, donde cada uno de estos componentes tiene su template. Ahora, cuando nosotros renderizamos esto, ¿cómo lo vemos? Si vamos a inspeccionar y detectamos nuestro código. Con el selector de componente y adentro el template, ¿verdad? Entonces, nosotros ahí estamos teniendo nuestro propio Shadow DOM, ¿sí? Por cada uno de estos componentes que vamos incluyendo, que va a ser, digamos, si usamos por ejemplo el silo, más performante, de mejor forma, y si aparte utilizamos este tipo de selector de cambios, también vamos a poder reducir toda complejidad y hacerlo lo más performante posible. Ahora, vamos a hablar entonces de las diferentes técnicas que hay de detección de cambios. Entonces, primer caso es el default, el que viene por Angular. Cualquier cambio que va a generar una detección de cambios, ¿sí? A través de todo el árbol de componentes actualizando el DOM.
Fantástico. ¿Funciona? Sí. ¿Es útil? Sí. ¿Se podría mejorar? También. Entonces después vamos a ir a onPush. onPush solamente va a detectar cambios cuando alguna de las entradas que nosotros le damos a nuestros componentes, algún input, ¿sí?, modifique su referencia. Nuevamente, ojo con eso. Si yo desde el padre, por ejemplo, modifico una propiedad del objeto o modifico un elemento de un arreglo, el componente hijo solamente tiene la referencia en memoria. Y como esa referencia no se modifica, no entiende que hay un cambio. Nuevamente, inmutabilidad. ¿Sí? Inmutabilidad. Lo cambiamos por algo nuevo, no lo modificamos. Y por último, ¿qué pasa si tengo un observable? ¿Sí? Si tengo un observable, vamos a hacer onPush con observables mediante la utilización de mark4check. Vamos a utilizar la referencia al detector de cambios y vamos a llamar por medio de su API a mark4check. Nuevamente, ¿qué hace esto? Genera un nuevo árbol que cuando se modifique algo dentro de esa suscripción va a hacer la detección de cambios. Ahora, ¿qué pasa si nosotros utilizamos erróneamente onPush? Por ejemplo, digamos que nosotros no utilizamos los inputs, ¿sí? No los utilizamos. Vamos a tener un problema. onPush va a ser totalmente, digamos, ineficiente porque no va a correr nunca la detección de cambios, ¿sí? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es utilizar tanto el detect changes dentro de la referencia de detector de cambios. Es otra funcionalidad, ¿sí?, de la API que trae este detector de cambios, que lo que va a hacer es detectar cualquier tipo de cambio para ese componente y sus hijos. ¿Sí? Es como el scope.apply de antes, solamente que ahora va a estar sectorizado en componente e hijos. Y luego, si queremos hacer algo mucho más grande, podemos agarrar y llamar al detector de cambios global de la aplicación, que es la referencia de la aplicación .tick. El tick ese que vemos ahí es justamente, digamos, el evento que va a decir, ok, vamos a recorrer todas las zonas y durante todas estas zonas, con un for each, por así decirlo, vamos a ir haciendo la detección de cambios. Y cuando se detecte un cambio, vamos a agarrar y vamos a correr toda la renderización posible. ¿Bien? Esto es solamente para algunos casos bastante, digamos, importantes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos unas muy buenas prácticas ya para poder implementar esto. Nuevamente pueden utilizar onPush en lo que ustedes quieran, ¿sí? Solamente que traten de generarlo ustedes, ¿sí? De controlarlo ustedes. Angular te da la posibilidad de manualmente hacerte cargo de muchas cosas. Y en este caso, hasta de la detección de cambios y cómo va a influir esa detección de cambios en la performance según cómo hagamos nosotros nuestra aplicación. ¿Bien? Ahora, hay algunas cositas más que me gustaría decirles. Por ejemplo, vieron que cuando nosotros nos suscribimos a algo, ¿sí?, pueden llegar a pasar más de una cosa. Voy a mostrar un código, un segundito. Es un código muy interesante que estuve trabajando hace muy poquitito. A ver si lo tengo por aquí. Justo no lo tengo a mano. No importa, no importa. Pasa lo siguiente. Digamos que nosotros estamos suscriptos, ¿sí?, a un determinado observable. ¿Qué formas tenemos nosotros para trabajar con estos observables? Primer caso, nos suscribimos al observable, ¿sí? Y llega cierta información. Cuando llega esa cierta información, nosotros la accionamos, ¿sí? Esto se llama programación reactiva. Utilizamos lo que viene por parámetro en esa suscripción y modificamos a nuestro antojo, a la funcionalidad que nosotros queremos, ¿sí?, nuestra lógica. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no lo necesitamos? Cuando no lo necesitamos, quiere decir que nosotros directamente ya nos olvidamos, ¿sí?, del componente porque este se destruye. Entonces la suscripción no queda, ¿sí?, ya no es necesaria. Entonces, una de las cosas que puede llegar a pasar es, nuevamente, la destrucción del suscriptor. Y eso se realiza por medio de
el método unsubscribe, ¿sí? Eso ya seguramente lo conocen. Digamos, el unsubscribe de una suscripción. Pero por ahí no conocen que hay otras formas mucho más eficientes, ¿sí? Ahí encontré el código que les quería mostrar. Denme un segundito más que les quiero mostrar. Bien, ahí estamos. Entonces, ahí les voy a mostrar un cachito de código. A ver, un segundito más. Me la estoy bajando, así lo pueden ver bien, bien, bien. Ahí estamos. Bien. Entonces, miremos lo siguiente. Digamos que nosotros estamos... Sí, dime. Está demorando un poquito en cargar Ya, A ver. ahora sí. Ahí está. ¿Se está viendo bien, gente? Sí. Perfecto, perfecto. Bien, tenemos este componente, ¿sí? Vamos a poner que es de TypeScript. Ahí estamos. Tenemos este componente, ¿sí? Entonces, vamos a eliminar esto, así lo pueden ver, porque esto se los quiero mostrar un ratito. Bien, entonces, digamos lo siguiente, tenemos nuestro componente, ¿sí? Nuestro componente, en este caso, por ejemplo, obtiene monedas y obtiene metales. Bien, no importa bien qué es lo que hace cada uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que nosotros tenemos un servicio, como en este caso, ¿sí? Y ese servicio tiene, por ejemplo, una funcionalidad que te devuelve un observable. Formas de hacer esto. Primera forma, suscribirnos, ¿sí?, a este observable, hacer un punto subscribe, ¿sí? Bien clásico. Dentro de esa suscripción podemos utilizar arrow functions, por ejemplo, en este caso trae coins, bueno, trae las coins, y acá hacemos this.coins es igual a coins. Bien, clásico. Y luego, ¿qué hacemos? Vamos al onSubscribe de nuestro componente, perdón, al onDestroy de nuestro componente, ¿sí? Implementamos el onDestroy, y cuando lo implementamos decimos, bueno, a esta suscripción, punto unsubscribe, listo. Esta es una muy buena forma, sí, pero puede generar problemáticas, ¿ok? Porque tenemos que acordarnos que cada suscripción que haya hay que desuscribirse. Entonces, una recomendación que yo les hago es, ante este caso, ¿sí?, poder trabajar con el pipe async. No sé si lo conocen, se lo súper recomiendo. El pipe async es justamente para poder, digamos, demostrar en el HTML, sin necesidad de suscripciones ni nada, los datos que van a ir llegando a través de su observable. Entonces, por ejemplo, si yo creo un nuevo, así se lo muestro bien, ahí estamos, digamos, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Cuando ustedes ponen un signo pesos delante de una variable, es para denotar que esto es asincrónico, ¿sí? Y el pipe async lo que va a hacer es, ok, los datos que me vengan de esta llamada sincrónica, guardarlas dentro de esta variable metals. Entonces, luego podemos agarrar, repetir, digamos, ese metal, por así decirlo, uno por uno, en un componente, o lo podemos utilizar aquí, ¿sí? Podríamos hacer esto, metal, punto algo, ¿sí? Esto acuérdense que es, digamos, algo que estamos recibiendo. Podemos hacer un ngFor e ir mostrando los diferentes metales, etc. Lo mismo en este caso con los coins. ¿Qué bueno tiene esto? Que automáticamente se unsubscribe cuando nosotros borramos el componente, ¿sí? Cuando nosotros dejemos de utilizarlo. Otras formas, que las tenía representadas aquí, ¿sí?, es, podemos utilizar un pipe, que es pipe first, por ejemplo, si es algo que solamente se utiliza una vez. Entonces podemos hacer esto, bien, y automáticamente podemos suscribirnos, y esto lo que va a hacer es tomar el primer valor que venga por esa llamada sincrónica y se desuscribe. Por ejemplo, son diferentes formas, ¿sí? A lo que voy con todo esto es que Angular permite mucho ver la performance de las cosas, ¿sí? Cuando nosotros realmente lo necesitamos, podemos implementarlo. Entonces, si ustedes están haciendo algo que es un push, que se modifica por medio de lo que serían, digamos,
tanto modificaciones de inputs como modificaciones por el DOM, si ustedes utilizan algo que es, por ejemplo, en este caso, el pipe async, ¿sí? Lo estamos haciendo justamente por el DOM, lo estamos haciendo en algo que se puede utilizar el onPush, ¿ok? Y por ahí el cambio que este genera va a ser mucho más eficiente que andar haciendo la suscripción, obteniendo los datos después de implementarlo, hacerlo en un subscribe, y ahí recién, bien, eliminar el componente. Entonces, a lo que voy, siempre hay una buena práctica para todo. Mi recomendación, investiguen, ¿sí? Investiguen. Esta mitad que estamos dando, la idea es darles a ustedes las bases para implementar estas lindas prácticas, ¿sí? Ahora, cuándo conviene cada práctica, ya es cosa suya, ¿bien? Y ahora sí, entramos en la parte de preguntas. Espero por ahora que se haya entendido y no haya sido mucho de hablar. Sí, Alan, estuvo muy buena la explicación. Bien, empezamos ahora una ronda de preguntas. Pueden dejar sus preguntas en el chat de Zoom o preguntarnos directamente. Pueden abrir o desmutear su micrófono y hacer la pregunta directamente a Alan. Así que muchísimas gracias. Pregunten, aprovechen. Hola, ¿me escuchan? Y se escucha. Hola, ¿qué tal? Soy Franco desde Lima. Una Bueno, consulta. Ese tema de los observables y las suscripciones y todo, ¿funcionaría de igual manera si utilizamos, digamos, estos frameworks tipo React, como el NGXS, y ese tipo de cosas? O sea, me refiero a que la integración con estas técnicas también se pueden utilizar cuando estamos utilizando React. sí, tendría que poder utilizarse. Realmente, digamos, no estoy en tanto con React, sí, mi especialización es Angular, pero tendría que poderse, me parece. A ver, React.js, vamos a hacer una breve. Bien. Bien, por lo que estoy Perdón, quise viendo. decir Redux. Con React, sí. Por ejemplo, en Angular tenemos NGX Store y esto se puede aplicar tranquilamente, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de, digamos, de operación asincrónica, donde nosotros, mediante el asincronismo, realmente lo elaboramos en el DOM, ¿sí? Aquí en el HTML, es muy posible con NGX Store, por ejemplo. Porque NGX Store realmente es un observable. Nosotros podíamos obtener el dato del store y directamente resolverlo con este pipe, por ejemplo, en HTML. Ahora, algo que no dije es que, digamos que ustedes quieren hacer un cambio a eso que viene, ¿sí? Y para recién ahí, mostrarlo aquí, bueno, lo pueden hacer de esta manera. Si ustedes utilizan React.js, van a poder hacer pipe. En ese pipe van a utilizar la operación map, ¿sí? Que es un operador proveniente de React.js, que el map lo que va a hacer es, tal cual se hacen arreglos, ¿sí? En los arreglos, el map, ¿qué hacía? Iba, modificaba elemento por elemento mediante una cierta funcionalidad que ustedes le den, y esto va a devolver un nuevo arreglo. Acá va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, acá vamos a tener el coin, ¿sí? Uno por uno, y podríamos hacer, por ejemplo, no sé, coin.name igual a hola, ¿sí? No importa. Y luego de hacer esta modificación, la podemos retornar, ¿sí? Podemos retornar nuevamente el coin ya modificado. Ahora, cuando esto se ejecute, bien, se va a ver aquí, automáticamente. Cada vez que nosotros recibamos un valor por esto observable, va a correr sistema, va a modificarlo y va a devolver el elemento modificado, y eso va a ser lo que se va a estar mostrando en el HTML, ¿sí? Todas estas prácticas las pueden aplicar, ¿sí? No tengan ningún tipo de miedo. ¿Alguien que trabaje con React me podría decir, por ejemplo, si se puede utilizar React.js con React? No sé si alguien ha tratado. Si no, sube rapidito. Sí, se puede hacer. Listo. Por ejemplo, estas técnicas con React que les estoy diciendo, sí, por ejemplo, el map y todo eso con el pipe, etcétera, lo pueden aplicar. Es una librería muy, pero muy linda que en Angular ya viene desde el vamos y que permite hacer unas cosas muy, muy interesantes con los observables. Y me parece que estaría bueno para hacer otro meetup de este tipo de, digamos, de modificaciones con React.js.
de manejo de observables. Pero sí que se podría, sí, sí. Es más, estos pensamientos de performance, ¿sí? Que yo les digo, lo pueden aplicar también en React, en Vue, es una buena práctica, ¿sí? Así que no tengan miedo en aplicarlo y, bueno, cualquier cosa me pueden preguntar, estoy abierto en Skype cuando ustedes quieran, no hay ningún problema. Ok, gracias. No, ni problema. ¿Alguna otra preguntita? ¿Algo que no haya quedado claro con el Shadow DOM? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Ok, digamos que ahorita tú estabas poniendo el ejemplo Sí. del chain detection con la función tick. ¿Alguna vez, digamos, en unas pruebas en unas pruebas unitarias, digamos que algunas veces se necesitaban llamados asíncronos? Sí, Y con Jasmine y Karma había visto que se pueden hacer de dos maneras, que una es, digamos, pasándole el async a la función, o la otra es llamando el detect chains y el tick. Mi pregunta con respecto a eso es, o sea, ¿cuál de los dos es mejor hacerlo? bien, bien. Viene por este lado, ¿sí? Digamos, cuando uno hace las pruebas unitarias, ¿sí? Algo que se está utilizando ahora en Karma y Justin con Angular es utilizar lo que es el testbed module, ¿sí? Para los que no saben, el testbed lo que nos permite hacer es lo siguiente, es hacer un mock. Bueno, podemos hacer tanto un mock como una verdadera utilización de todo un módulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para nosotros hacer las pruebas unitarias de un componente, estaríamos, digamos, creando un módulo, ¿sí? Como el que lo contiene, y a ese podemos aplicar mock de servicios. Bien, la idea es utilizarlo lo más posible. Entonces, cuando nosotros hacemos las pruebas unitarias, nosotros podemos utilizar hasta lo que habíamos visto hoy de la referencia de detector de cambios. ¿Sí? Se puede aplicar eso también. Entonces, una de las cosas que se puede ver, que lo he visto, sí, es la utilización del tick, pero tiene una referencia distinta, por lo que tengo entendido, a la utilización, por ejemplo, en este caso del application ref tick, ¿sí? Es distinto. ¿Por qué? Porque hay un tick en testing, ¿sí? Que lo que va a hacer es lo siguiente. Nosotros hablamos de zonas, ¿sí? Hablamos de zonas y que cada una de estas zonas va a ser una detección de cambios, etc. Cuando nosotros hacemos pruebas unitarias, se crea lo que se llama un fake zone, ¿sí? Una zona falsa. Justamente porque sería medio ilógico si estamos usando una prueba unitaria de algo en puntual, digamos, hacer cambio de detección de cambios en todos los otros componentes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una operación asincrónica, se crea algo que se llama un fake async zone. ¿Bien? Ahora, ¿qué es el tick en la prueba unitaria? El tick, nosotros le vamos a pasar una cierta numeración. Y esa numeración es cuántos milisegundos van a pasar desde que yo llamo esa función tick. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con lo que sería un componente, ¿sí? Estamos trabajando con un componente, este componente hace una llamada sincrónica, obtiene datos nuevamente de una persona y lo renderiza en pantalla, y nosotros queremos ver que en el elemento del DOM, donde tiene que estar ubicado esa persona, se vean los datos, ¿sí? Eso es una comprobación muy clásica. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos, digamos, hacemos la prueba unitaria y realizamos modificaciones, y por ejemplo, utilizamos un push, ¿sí? Si nosotros estamos utilizando ahora una función que es asincrónica, pero la estamos llamando dentro de una función y no la estamos llamando con el DOM, por ejemplo, no simulamos un clic con en el DOM, puede llegar a pasar que la detección no se haga. Entonces, nunca vamos a ver en pantalla los datos. Con TIC, lo que estamos haciendo es simular una renderización, ¿sí? Entonces, la idea es que se ejecuten, que se cree un nuevo turno, se ejecute la detección de cambios, ¿sí? Y se pruebe. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un fake async, ese tick y milisegundos que nosotros estamos utilizando es para poder hacer, digamos, como pasado tanto tiempo, yo quiero que esto valga tanto.
por ejemplo. Ahora, si nosotros utilizamos la referencia de detector de cambios, lo que estamos haciendo es simulando, ¿sí? Estamos simulando lo que sería una detección de cambios en la zona falsa que se crea, ¿ok? Entonces viene más que nada por ese lado. Ojo con eso. Eso pueden llegar a ser cosas distintas. Por la duda se le expliqué las dos. No sé si eso algo resolvió la duda, si no, puedo seguir viendo alguna otra forma de explicar. No hay ningún problema. Sí, pues digamos, de cierta manera, pues cuando lo estudié y todo, me parecía que era como mejor hacerlo con el TIC y con el Detect Chain, pero pues por lo que tú dices, o sea, digamos, se espera una modificación o un evento simulado sobre el DOM, pues para poder ejecutar la prueba unitaria, porque casi el fake async nunca, pues digamos, no veía como implementaciones que me parecieran como bien para eso. Bien, no hay ningún problema. Pongámoslo de esta otra manera, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué diferencia vamos a encontrar entre tick y detect changes? Que es lo último que habíamos visto, sí, en esta parte, el detect changes. ¿Cómo hemos visto el tick? Lo que hace, ¿sí? Si se acuerdan de AngularJS, el digest, cuando hacíamos el scope.apply, lo que hace es lo siguiente. El tick lo que va a hacer es ir a todas las vistas, ¿sí? Y ejecutar en cada una de ellas un detect changes. Va a ir zona por zona ejecutando un detect changes. Bien, el tick es como un for each de todas las zonas utilizando detect changes. Entonces, perdón, hice clic sin querer. Entonces, cuando nosotros hacemos la prueba unitaria, ¿sí? Cuando realizamos el tick, lo que está haciendo justamente es ir a las diferentes vistas que están puestas, en este caso del componente, y va a ejecutar la detección de cambios. ¿Ok? No hay problema en cuanto a lo que es la performance en este caso, digamos. Una de otras cosas que pueden utilizar, si mal no tengo entendido, bien, no me acuerdo, hace rato que no hago pruebas unitarias, pero me parece que también podemos utilizar el detect changes dentro de las pruebas unitarias, porque en sí estamos ejecutando, digamos, estamos utilizando un modelo del componente, ¿sí? Y como podemos utilizar tanto cualquier tipo de referencia, en este caso de referencia al chain detection, también podemos utilizar el detect changes. El tema es que por ahí, cuando uno utiliza el tick, ¿sí? Es que nosotros podemos llamarlo de diferentes maneras. El tick, si nosotros lo utilizamos, como había dicho, dentro de un fake async, estamos simulando un pasaje de tiempo dentro de nuestra llamada sincrónica, ¿sí? Por ejemplo, claro caso es, uno de los requerimientos del cliente es que esta llamada no supere los 2 segundos. Bueno, vamos a hacer una prueba unitaria donde se hace una llamada a ese endpoint y vamos a ver cuánto tarda. Si llega a tardar más de 2 segundos, que tira error. ¿Cómo lo hacemos eso? Hacemos un tick de 1 segundo y vemos si se ejecuta, por ejemplo, ¿sí? O vemos si se hace una llamada que, digamos, no sé, anterior a los 2 segundos para ver si trae los datos y así. Eso es una forma. Eso es más que nada lo que se tiene. También tenemos que ver en qué lugar se encuentra esa modificación. Digamos que nosotros tenemos componentes anidados y nosotros hacemos referencia al componente hijo desde el padre y nosotros queremos comprobar que cuando se ejecute la funcionalidad del hijo, en el padre se vea el cambio. Ahí, por ejemplo, podemos utilizar tick, ¿bien? Para hacer eso. Acuérdense que eso va desde el componente donde nosotros estamos, de detect changes, hasta los hijos. Con el tick podríamos ir más allá. Entonces es medio, digamos, también a forma de ver qué es lo que más funciona en el caso. Pero bueno, ahí no sé si te ayuda un cachete más. Sí, me aclaraste. También tengo otra Sí, pregunta respecto con, digamos, los observables. sí, ningún problema. Diga. Digamos, tú dices que, digamos, ese pipe async, él está, o sea, lo que entiendo es que queda como escuchando cada vez que hay como algún cambio o algún evento sobre el observable, ¿sí? Exactamente. El async, Pero, sí, dime.
Perdón. Y digamos, si vuelves, digamos, al TS, Sí, cuando yo, bueno, la forma general que siempre lo hacía o que lo hago es, siempre que creo mi observable, también hago uso del método ng-on-destroy y dentro de este exacto. ng-on-destroy meto que genero una variable, bueno, antes del constructor genero una variable de tipo subscription. Sí, y vas Y metiendo todas las suscripciones de manera de array, ¿verdad? pues a veces solo lo utilizaba con uno Ok, cuando utilizaba varios suscriptores, lo que hacía era crear varias instancias de subscription, bien. que es algo del RJX, y digamos y metía en el ng on destroy un subscribe de estos subscription. ¿Sí me va a entender? Sí, sí, perfecto. Mira, Pero pues no sé cuál sea mejor práctica. no hay problema. Digamos que tenemos esto, ¿sí? Sí, Bien, tenemos esto y después nosotros hacíamos ng on destroy y dentro del on destroy hacemos esto, ¿sí? Ahí, un subscribe. bien, tenemos esto. Sí, En este caso, en estos casos, esto no sería necesario, porque cuando nosotros hacemos una llamada, ¿sí? De este tipo, eh, digamos que guardamos una variable, la llamada sincrónica, y utilizamos el pipe async. El pipe async es el cual se va a encargar de hacer la desuscripción. ¿Bien? Ese que va a estar esperando, digamos, los valores, y una vez que esos valores lleguen y ya el componente no los necesite más porque se destruye, el pipe async se va a encargar de desuscribirse. ¿Sí? Esto es una muy buena forma de evitar hacer todo esto. ¿Sí? No es necesario. Pero digamos que lo hacemos. Hay otra recomendación. Si quieren trabajar con este tipo de suscripciones, en vez de, digamos, utilizar el async, porque no sé, justo la data que viene por aquí necesitamos combinarla con otra cosa y se hacen problemas y les parece mucho más fácil, se puede hacer lo siguiente también. Esto va a cambiar, ¿sí? Esto no va a estar así de esta manera. Vamos a tener, ¿sí? Un subscribe, esto te da un coin, bueno, y hacemos cosas con el coin. Algo que se puede hacer es, en vez de tener una suscripción por cada cosa, pueden hacer algo muy lindo, que es utilizar combine latest, por ejemplo. Esto lo podremos hacer en otro meetup, va a estar muy bueno, pero sí. Y vamos a hacer lo siguiente, por ejemplo. Hacemos esto, vamos a combinar lo último que venga con este, con lo último que venga en este observable, y una vez que esto termine, recién ahí hacemos un subscribe, y en este subscribe va a emitir dos valores. Uno es el coin, y las coins, y en otro caso los metals. Y ahora sí, dentro de esto, ahí tenemos esto, bien, podemos utilizar nuestra lógica. Y ahora, este combine latest, podemos hacer así. Y miren qué cortito que queda. Bien, y directamente lo podemos guardar así. Deja de ser un arreglo. No hay que hacer prácticamente más nada, ¿sí? Solamente trabajarlo de esta manera. Esto deja de ser un arreglo también. Y ahí lo tenemos. Entonces, de esta manera, nosotros podemos combinar diferentes observables en uno solo, realizar la lógica que nosotros querramos sobre nuestras variables, ¿sí? Y después, bueno, emitirlas, digamos, en el HTML, etcétera, y solamente trabajar con una suscripción. Hasta en este caso, por ejemplo, puede llegar a ser más eficiente hacer este combine latest, porque, por ejemplo, digamos que nuestro componente necesita de estos dos datos recién para poder mostrar algo en pantalla. Entonces, si nosotros los combinamos, nos aseguramos que llegue esa información, ¿sí? Ahora, esta combinación se puede trabajar como cualquier otro tipo de suscripción. Podemos ponerle errores, podemos poner lo que queramos. Por ejemplo, esto lo podemos correr acá abajo, esto ahí, y podemos hacer coma, error, ¿sí? Y si cualquiera de las dos llamadas genera un error, automáticamente se llama este error, ¿sí? No es que va solamente a trabajar con una sola. Entonces, esto está muy bueno para este tipo de cosas. Esa es otra manera de hacerlo, digamos. Y ahí también tendrías que hacer el unsubscribe. Después, por ejemplo, otra de las formas que yo estuve viendo
digamos que uno quiere hacer una llamada a un servicio que es una operación asincrónica, pero sabemos que es algo que solamente necesitamos una vez. Por ejemplo, el usuario modifica sus datos. ¿Cuándo modifica un usuario sus datos? Generalmente, cuando se loguea al sistema por primera vez, modifica sus datos y los deja. ¿Sí? Muy difícilmente cambia algunas cosas. Si nosotros necesitamos esa información solo una vez, podemos hacer lo siguiente. Vamos a tomar este servicio con este observable y vamos a utilizar React.js nuevamente, ¿bien? Nosotros ahora hacemos un subscribe. Y dentro de ese subscribe vamos a obtener las monedas y hacer lo que queramos. ¿Qué hace este first chiquitito aquí? Lo que va a hacer este pipe first es simular, digamos, la de suscripción que se puede generar, como en este caso lo hace cuando se rompe el objeto, bueno, perdón, cuando se destruye el componente. En este caso lo va a tratar como una promesa, ¿sí? Tráeme solamente el primer elemento que venga dentro de este observable. Una vez que tenga, ejecutame esta acción y después eliminarlo, ¿sí? Automáticamente se desuscribe. Entonces, esta es otra forma de trabajar con llamadas asincrónicas de observables cuando solamente sabemos que es una vez, ¿sí? Entonces, de otra manera, no tenemos que hacer de suscripciones. No sé qué te parece. Sí, me parece bastante interesante. De hecho, digamos, lo del pipe async, creo que también uno se ahorra bastante generación de código. Digamos, ya uno, Sí, como lo hace automático, ya no tiene que hacer el engine destroy. No lo he exactamente. utilizado de esa manera, pero me parece bastante interesante. Perfecto, perfecto. Eh, bien, Bien. después, no sé, ya otra cosa. Ya, Sí, no sé si tenemos tiempo para algo más o... no, nos ha quedado corto el tiempo, la verdad, para explicar tantas cosas que hay que ver. Quizás tenemos que armar otro meetup para ver estos temas. Sí. Eh, bueno, yo creo que hasta aquí está todo. Alan, no sé si tienes algo más que agregar. No, lo único, gracias, gente, nuevamente por acompañarnos el día de hoy. La verdad que me pone muy contento que hayan dudas, que hayan consultas, porque la verdad que me gusta mucho sí poder acapararlas. Así que nuevamente tienen mi Skype, cualquier cosa que necesiten, me escriben, no hay ningún tipo de problema. Es más, si quieren algún tema, sí, y que les interese, bueno, díganlo, no tengan ningún miedo de decirlo. Tenemos tanto el Skype de la comunidad, sí, el que no esté suscrito al Skype, la verdad que lo súper recomiendo. Eh, Está muy interesante, ahí salen todos estos temas. Generalmente yo voy viendo de lo que se va hablando y de acuerdo a eso veo qué puedo aportar, y en este caso fueron con estas dos meetups, posibles meetup 3 y 4. Entonces, bueno, viene por ese lado. Cualquier cosita, duda, consulta, alan.buscaglia en Skype, ¿sí? Eh, Después, bueno, ahí estamos pasando los Skypes por el chat y cualquier cosita nos escriben, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Listo, perfecto. Muchas gracias, Alan, por tomarte el tiempo y a todos ustedes por estar acompañarnos el día de hoy. Espero que esto les haya servido de mucho. Ya saben, en la comunidad de Frontend tenemos una comunidad abierta para todos, para que puedan contribuir, incorporarse como miembros, consumir información. Y bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Perfecto. Listo. Nos vemos, gente. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.